Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian. En este video vamos a continuar con el video anterior donde estábamos trabajando con el JPanel en Java. Hasta ese punto ya hemos hecho un proyecto que consta simplemente de una ventana y dos JPanel. Esos JPanel se van a ocultar o visualizar dependiendo del evento que nosotros le digamos. En este caso solamente cuando presionamos los botones de cada panel respectivamente. Hasta ahí todo está bien. El problema es que todo lo hicimos en una sola clase. En este video les voy a mostrar cómo trabajar los JPaneles en clases independientes para tener un poquito más organizado nuestro código. Bueno, aquí tenemos el proyecto entonces, ya tenemos nuestras dos clases que habíamos trabajado en el proyecto anterior. La aplicación quedó aquí. Panel 1, que es esto que está acá, y panel 2, que es esta parte donde yo ingreso cualquier cosa y saldría un mensaje indicándome que fue lo que yo ingresé, ¿cierto? Lo estamos manejando con paneles independientes, pero dentro de la misma clase. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es trabajarlo con paneles independientes, con clases independientes. Vamos a cerrar esto y el meollo del asunto está aquí. Aquí tengo dos métodos para cada panel respectivamente. Esto lo vamos a sacar de acá y vamos a trabajarlo en clases independientes. Entonces para eso me paro acá, voy a crear entonces una nueva clase, vamos a decirle nueva clase, que se llame panel 1. Panel 1 y lo mismo voy a hacer con el otro panel que va a ser el panel 2. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Resulta que estas dos clases van a ser nuestros paneles. Es decir, esto que tenemos acá son los componentes internos de cada panel, ¿cierto? Entonces todo esto va a ir en cada clase independiente. Pero entonces para eso vamos a decirle, minimicemos esto, y digámosle extends que herede de la clase JPanel. Lo mismo vamos a decirle al JPanel 2. Extends que herede de JPanel. Listo. Ya lo pusimos a heredar. Vamos a trabajar con el panel 1. Entonces vamos a crear la estructura, vamos a crear esa plantilla de nuestro panel. Lo primero que hacemos es crear el constructor. Entonces public, vamos a decirle panel 1. Y dentro de ese panel 1 vamos a crear todas esas propiedades de nuestro panel. Ya sabemos que el panel tiene un área de texto, entonces vamos a poner ese área de texto. Lo mismo que en el otro panel 2. Ya sabemos que tiene un botón y tiene un campo de texto, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Listo, entonces inicialmente vamos a definir que este tenga un layout nulo. Le decimos set layout. Vamos a decirle null. También si queremos le podemos poner la propiedad de color. Entonces vamos a decirle set background. Y digámosle que tenga un color. Pongámosle que este sea un green. Pongámosle que sea un verde. De la ventana principal, ¿cierto? Tenemos este método y acá vamos a crear todos nuestros componentes gráficos del panel. Vamos a tener un poquito más de organización. Los componentes, ¿cuáles son? Son el área de texto que tenemos acá. Esto que está aquí, entonces podemos copiarlo y peguémoslo todo acá. ¿Listo? Simplemente estamos haciendo el copy paste, pero porque ya lo hicimos en el video anterior. Igual si se enredan un poquito, sería bueno que vean el video anterior, hagan el ejercicio y empiecen a hacer este video paso a paso. Listo, no sale error. ¿Por qué? Porque aquí debe estar creado el objeto. Entonces vamos a crearlo. Y sea un JTextArea que se llama TextArea. ¿Listo? Y ya tenemos esto acá. Ahora, nos dice que hay un error en esta parte porque necesita un componente panel, de JPanel pues como tal, que se llama panel 1 para agregarle ese área de texto. Resulta que el panel 1 es toda nuestra clase. Entonces lo único que voy a hacer es quitar esto. Listo. Guardo esto y ya. Hasta ese punto ya creamos la estructura de nuestro panel 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora acá? Aquí, pues este método ya no lo vamos a necesitar. Igual no lo voy a borrar todavía. Simplemente voy a comentar estos llamados de aquí. Y voy a comentar estos add de aquí. ¿Sí? Ya no vamos a trabajar con esos paneles. Ni con este panel 1 que está acá, ni con este panel 2. Porque esos van a ser nuestras clases. Entonces comentémoslo para que sea pues invisible ahí y no lo tome en nuestra ventana. Después borraremos todo eso. Ahora, lo que voy a hacer en esta clase es simplemente crear primero que todo las instancias de los paneles de las otras clases. Entonces va a ser panel 1 que se llame mi panel, voy a llamarlo mi panel 1, y otro que se llama panel 2 se va a llamar mi panel 2. Listo, aunque recordemos que en panel 2 no tenemos nada todavía, eso está vacío. Listo, pero por ahora hagámoslo acá. Y luego vamos a utilizar un componente que se llama el JScrollPane. Este JScrollPane nos va a permitir definir como un contenedor
donde se van a cargar los paneles que necesitamos mostrar. Listo. Entonces le ponemos otro scroll pane y lo va a llamar scroll paneles. Ya teniendo esto aquí declarado, bueno, vamos para el constructor, o puede ser más bien en el método iniciar componentes, y aquí antes de todo vamos a crear las instancias. Entonces puedo decirle que se llama mi panel 1, que sea igual a un nuevo panel 1, y esto mismo lo voy a hacer para mi panel 2, que sea igual a un nuevo panel 2. Ahora hagamos lo mismo pero con el scroll pane. Entonces le digo paneles que sea igual a un nuevo scroll pane. Listo, sin nada del constructor. Ahora, como este scroll es un contenedor donde están almacenando los diferentes paneles que vayamos creando, entonces debemos darle una propiedad, debemos darle un tamaño y una ubicación, ¿cierto? Recuerden que estamos trabajando con un set layout null, por lo tanto debemos darle de forma manual el tamaño y la ubicación. Para eso igual utilizamos el método que ya conocemos, punto setBounds, acá está, y vamos a decirle al inicio que esté en la siguiente dimensión. Resulta que donde queremos ubicar ese contenedor va a ser el mismo lugar donde han venido estando los paneles, ¿cierto? Por ejemplo, el panel 1 tiene esta ubicación en 1076, entonces podríamos utilizar algo similar, o vámonos un poquito más cerquita a este, perdón, panel 1 es este, 5, 112, 370, 200, entonces vamos a utilizar ese, vamos a hacerle 5, 112, vamos a ponerle este, en vez de 370 vamos a ponerle un 360, pongámosle un 200, listo. De esa manera ya tenemos ubicado, pues imaginemos que tenemos ubicado nuestro scroll. Ahora lo que debemos hacer es agregar ese scroll a nuestra ventana, ¿cierto? Entonces aquí ya le vamos a decir que en vez de estos hacia los paneles, vamos a darle el scroll paneles que tenemos aquí. Listo, hasta ahí. Si ejecutamos el proyecto, vamos a ver nuestra ventana. Entonces lo que tenemos es esto. Lo que vamos a hacer ahora es que cuando presionemos panel 1, pues se cargue aquí el panel 1 que se encuentra en la otra clase. Listo. Y lo mismo con el panel 2. Entonces ya hicimos esa parte. Ya agregamos este panel 1. Entonces lo que quiero es que al momento de yo presionar el botón del panel 1, ya no se oculta o se visualicen los paneles, sino que se muestre lo que está en el otro lado, ¿cierto? Como ya tenemos las instancias de estos paneles, mi panel 1 ya está instanciado, quiere decir que ya tenemos el objeto con todos los componentes internos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar un método acá que se llame definir panel, y a este método le vamos a mandar mi panel 1. ¿Listo? Entonces acá vamos a crearlo. Entonces lo crea por acá abajo, vamos a quitarlo de ahí, pongamos la lógica por acá encimita. Listo. Entonces con esto lo que vamos a hacer ahora es decirle al scroll paneles que cargue básicamente el panel en ese contenedor. Para eso entonces decimos que coja el scroll paneles .setView por view y cargue el panel que le está llegando, en este caso mi panel 1, vamos a ponerle simplemente mi panel. Listo, vamos a guardar, ejecutemos y él nos carga así, vamos a darle clic y efectivamente ya nos carga el panel pero desde la otra clase. Listo, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero para el panel 2. Ahora el panel 2 acá simplemente tiene, bueno, en realidad no tiene nada, vamos a crear el constructor public panel 2 y la idea es que tenga lo mismo, la misma estructura que tiene este. Vamos a ponerle lo mismo acá, que tenga un layout null, que tenga un background. Aquí vamos a poner un background que sea, por ejemplo, puede ser un red, y el método iniciar componentes que debe iniciar los componentes, el campo de texto y el botón que llevamos definido, ¿cierto? Que lo encontramos acá. Entonces por acá arriba necesitamos este campo, vámonos acá, y vamos a necesitar
el botón del panel interno. Vamos a copiar esto y luego lo borramos. Borremos esto y borremos esto. Nos dice que hay error, es porque nos faltan los imports. Listo. Y ahora vámonos para ese método que contiene la estructura de ese panel, que sería el panel 2. Esto acá. Copiamos todo esto, peguémoslo aquí en este iniciar componentes. Lo mismo de ahorita, ya no sería panel2.add, sino que solamente vamos a dejar el punto .add. Y el evento del botón. Entonces el evento del botón nos dice un action listener this, es porque debemos implementar la interfaz action listener para que escuche nuestro botón y obviamente el método action perform. Acá es donde vamos a poner la lógica de si el evento .getSource es igual a mi botón, que se llama botón panel interno, entonces haga la lógica que ya hemos hecho en el otro. En el otro habíamos dicho simplemente que leyera el JOptionPane, o imprimiera, perdón, JOptionPane leyendo lo que se ingresó en el campo. Tenemos imports, listo. Ya tenemos la clase con la estructura base que necesitamos. Entonces la otra parte de la lógica que vamos a hacer es quitar este evento de acá, porque ya sabemos que esta clase no va a manejar ese botón. Lo eliminamos y aquí ya no vamos a decirle panel 1 es visible, panel 2 es visible, sino que esto lo quitamos y vamos a poner también el método definir panel. Acá comentamos hace un momento, definir panel, y no le vamos a mandar el panel 1, sino que le vamos a mandar mi panel 2. ¿Qué pasa acá? Pasa que el método definir panel ya existe, pero lo que le llega es un panel 1. Ahí es donde entra una propiedad, un concepto de programación orientada a objetos que se llama sobrecarga de métodos. ¿Qué es la sobrecarga? Simplemente podemos reutilizar el método, por así decirlo, o crear un método que se llame igual, pero que la firma sea diferente. En este caso la firma, que es el parámetro que le llega, es un panel 1, pero en este otro caso llamamos el mismo método, pero le vamos a enviar un panel 2. ¿Listo? Esto para que no tengamos, digamos, un poquito de enredo creando diferentes métodos que van a ser básicamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Ambos métodos lo que hacen es mostrar en el script pane el panel correspondiente y ya. Listo, entonces ya que está funcionando, démosle OK. Panel 1 está en funcionamiento, panel 2 cambia a nuestro nuevo panel, y si le ingreso acá la palabra hola y al darle enviar ya nos muestra entonces el JOptionPane con el hola. Ya, cambio de paneles, pero miremos que aquí sigue la palabra hola. La vez pasada lo quitamos simplemente con esta línea de código, pero este campo .setText no es el campo de ese panel de nuestra otra clase, sino que es el campo de esta clase, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es simplemente decirle que mi panel 2, que es este, el que contiene ahora el nuevo campo, pues lo limpie, ¿cierto? Porque ya estamos utilizando el objeto panel 2, el objeto mi panel 2, para limpiarlo. Ya, mi panel 2.campo.getText, ya que accederemos a él porque lo tenemos sin ningún tipo de encapsulación, está simplemente por default. Podríamos dejarlo public y ya, y lo reconocería. Ojo, si esto le ponemos private, entonces este proceso que estamos haciendo acá no lo podríamos realizar. ¿Listo? Por esa razón yo lo dejo aquí público o simplemente no le pongo nada. Otra alternativa es que accedamos a un método de mi panel 2 que diga limpiar y él se encargue de limpiar básicamente eso, que también podríamos hacerlo. Probémoslo primero así. Si ejecutamos ahora la aplicación, veamos acá panel 1, panel 2, escribamos algo, vemos que ya lo limpió. Listo, hagámoslo entonces con otra forma. Ya no lo hagamos entonces así, sino que digámosle que llame el método limpiar, porque como es una clase normal, entonces él puede acceder a ese método limpiar que creamos acá en mi panel 2, en la clase panel 2, y ahora sí ponerle campo.setText. Sería un poquito más organizadito y funcionaría igual. Listo.
¿Eso para qué? Para tener nuestros atributos encapsulados. Recuerden que la encapsulación no es solamente para los atributos que nosotros creemos o los atributos variables primitivas normales, sino también puede ser utilizado para objetos. Vamos acá, panel 1, panel 2 y funcionó. Otra cosa es que si vimos cuando carga la ventana, carga en gris. Pues ¿por qué? Porque no hemos asignado nada por ahora. Lo que podemos hacer es decirle aquí que vaya y defina panel y le mandamos el panel 1. ¿Dónde? Habríamos por ejemplo acá, después de que creemos el scroll, le asignamos por defecto ese panel de acá. Entonces cuando ejecutamos la aplicación, ya va a cargar por defecto con este panel de acá. ¿Listo? Por último, lo que nos queda hacer es empezar a limpiar esta clase. Entonces, ¿qué no necesitamos de acá? No necesitamos este botón, no necesitamos tampoco este text area, ni estos paneles, ni este campo. Entonces todo esto lo podemos ir eliminando y podemos ir limpiando todo esto de la clase, del método donde inicializamos los componentes y el constructor. Borramos esto, no necesitamos tampoco esto, no necesitamos esto, no necesitaremos entonces esos dos métodos ya que el proceso se está haciendo allá. Y listo, ya tenemos nuestro proyecto finalizado y estamos trabajando con paneles independientes. Ejecuto entonces la aplicación, lo vamos a probar nuevamente. Ya está el funcionamiento sin problemas. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video tutorial.